Y esas imágenes de Oviedo constituyen efectivamente la última de las referencias públicas de esto que hemos pretendido que fuera el perfil de Günter Grass para el conocimiento completo de nuestros espectadores, casi como un punto también de referencia para esta conversación que vamos a mantener con usted, Juancho Armas Barceló y yo. Y yo, lo primero es decir que gracias, porque vaya jornadas que lleva usted entre nosotros. Desembarco en Asturias, encuentro con periodistas, el discurso, por cierto, enhorabuena por el discurso, presentación de Mi siglo en una rueda de prensa multitudinaria, presentación ante otros medios particularmente, y ahora con nosotros. Pues de verdad que vaya esfuerzo y que lo que le espera, señor Grass, durante un año, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias, encantado. Yo tengo que agradecerle, señor Grass. Además, otra cosa que seguramente le agradecerá también todo este país y seguramente también la editorial, que a pesar de haber recibido usted el Premio Nobel de Literatura, no haya cambiado ni un minuto de su agenda que tenía previsto para toda la presentación de Mi siglo, a pesar de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, no haya cambiado ni esto. Eso lo honra y nos honra en tenerlo usted aquí esta tarde. Pero bueno, dése cuenta de que en el fondo esa era la intención de mi mujer y mía. Es decir, que si se nos venía encima algo como esto, como este premio de Príncipe de Asturias y ahora el Premio Nobel, habíamos decidido que nuestra vida no iba a cambiar. Es decir, el día que llegó la noticia del Premio Nobel, mi mujer y yo en más de una ocasión habíamos cambiado una cita con el dentista, pero ese día en concreto teníamos cita con el dentista. Llegó la conversación por teléfono, me dijeron que me habían dado el premio, mi mujer y yo nos miramos y dijimos, pues nos vamos al dentista, y es lo que hicimos. Yo no sé si es algo que hay que hacer, pero yo tengo claro, para mi persona, que tengo que continuar con mi vida, porque si no acabamos siendo como objetos para una institución y nadie disfruta verdaderamente. Señor Glass, el discurso suyo ante el Príncipe de Asturias, ante todos los invitados al acto, ha sido un discurso escrito y preparado desde hace mucho tiempo o al hilo de las reflexiones más próximas de los últimos acontecimientos. Pero era un discurso al mismo tiempo de valoración que le agradecemos los españoles de la cultura, de la literatura española, del recuerdo de nuestro mestizaje cultural, pero también muy político, muy de llamada de atención de los grandes temas. Bueno, cuando recibí este premio, pues tenía pendientes muchos viajes, pero luego sí tenía prevista una estancia bastante larga en Dinamarca, en una isla danesa, y allí escribí con toda calma este discurso. Claro que me vinieron ideas que ya llevaban años y décadas ahí, y me había llamado siempre mucho la atención el hecho de hablar de la relación entre la historia y contar historias, es decir, historia y literatura, y formular estas ideas. Y en países como Alemania y España, donde la historia constituye algo tan importante y tan permanente, donde se han abierto heridas que todavía no se han restañado, es decir, que se abren a la mínima, pues la literatura tiene una importancia fundamental. Por eso lo elegí como tema de este discurso. A mí me ha llamado la atención todo el discurso, se lo agradezco mucho personalmente, porque además reivindica dos o tres cosas. No la literatura frente a la historia, sino que la historia y la literatura se den en la síntesis de la memoria y de la memoria crítica, y después es también un canto de esperanza para el libro en el futuro, y sobre todo esa frase que a mí me parece casi la más fantástica del discurso, que es muy emocionante, que lo más que le emociona a usted es ver a un niño leyendo un libro. Es un canto de esperanza hacia el futuro, no solo para el libro, para los niños. Sí, bueno, como estamos aquí en un programa de televisión, vamos a ver, si esto me lo hubiera preguntado antes, yo le habría aconsejado que viera una escultura de un escultor muy expresivo alemán que se llama Ernst Barlach. En concreto se trata de una obra en madera y titulada El alumno
leyendo, el alumno del convento leyendo, y ahí está leyendo ensimismado. A mí me encanta esa imagen, ese niño lector me parece emblemático y me parece que lo ha recogido muy bien en Sbarlach. Y en eso tenemos que pensar. Tanta oferta mediática que tenemos, en el fondo todos son sustitutos de muchas cosas. Se habla mucho de la comunicación, ahora mismo es una palabra que sufre de la inflación. En el fondo son comunicaciones ficticias, porque la verdadera comunicación sucede en encuentros directos entre una persona y otra persona, entre la madre y el hijo, entre el padre y el hijo, o entre dos amantes. Hay tantas ofertas sustitutorias en el fondo que no son verdaderas, que hacen olvidar las verdaderas posibilidades de comunicación entre las personas, y estas pierden en cierta manera su cauce. Por eso leer es un modo de comunicación maravilloso. Un libro, por muy bonita que sea la tapa, es un objeto muerto hasta el momento en que llega el lector, abre el libro y entonces actúa. Es decir, al fin y al cabo hay una imagen abstracta que él tiene que imaginar, tiene que colaborar con el libro, porque sin él estaría muerto. En cambio, ver la televisión es una actividad pasiva. Alguien se recuesta en el sillón y la imagen se le impone. Una imagen tapa otra imagen. Muchas veces al final de unas noticias no sabemos cuál era la primera noticia, porque va todo muy rápido. En cambio, leer es algo muy distinto, porque a través de la actividad del lector queda mucho en la cabeza. Recordemos, por ejemplo, cómo nos ha marcado la lectura de la infancia, lo mucho que nos han abierto el mundo. Yo tengo aquí una frase anotada de unas declaraciones suyas, que es rotunda: el camino a la felicidad, : leer un libro. Entonces eso me lleva a la pregunta, con cierta ironía, a algunas de las personas que, por ejemplo, han leído Misil u otras obras suyas en Alemania, más que la felicidad parece que les ha conducido al mal humor o al malestar. ¿Cuál es su concepto de felicidad en ese aspecto? Bueno, en cuanto a las críticas de mis libros en Alemania, eso ya es un capítulo aparte. Yo estoy acostumbrado, desde mi primera novela, desde El tambor de hojalata, hasta hoy en día, siempre fueron debates muy conflictivos. Probablemente el día que escriba un libro sobre el que todo el mundo esté de acuerdo, habré hecho algún error. En cuanto a la felicidad es algo momentáneo. No es algo que se pueda declarar como un programa. Yo desconfío profundamente con respecto a cualquier ideología, venga de la izquierda o de la derecha. El paraíso socialista o the American Way of Life, todo esto en el fondo son cosas espantosas, porque describen un mundo uniforme, ya satisfecho, en el cual ya se han extraído las tensiones, y a través de la tecnología genética ya empiezan ahí a verse visiones de la felicidad ideológicas, cómo se podría superar determinados defectos del ser humano, cómo se podría crear seres humanos que sean felices desde la mañana hasta la noche. Es un espanto esta idea. Para mí lo de la felicidad es algo momentáneo. La felicidad puede residir en una palabra, en un amago de abrazo. Y un ejemplo que me gusta mucho dar a mí me encanta ir a por setas, y cuando voy por el bosque y de repente veo un Boletus edulis, para mí es una gran sorpresa, para mí es un momento de felicidad que me asalta. O incluso cuando estoy trabajando y de repente las líneas al dibujar empiezan a espesarse y se empieza a configurar ya el objeto que quiero dibujar, es un momento, un destello de felicidad que desaparece al momento siguiente. Quisiera redondear este tema. Usted ha mencionado, lo acaba de decir, que está como inmunizado contra las ideologías. Y yo le pregunto, ¿pero qué sustituye entonces a esas ideologías que hasta el momento han alimentado nuestros sueños, nuestras utopías, que han organizado la vida social? ¿No será que está surgiendo otra ideología distinta? Si el pensamiento único se puede considerar una ideología o una especie de anarquismo intelectual que sustituya otras ideas.
Vamos a ver, centrémonos en Europa. Hemos pasado por muchas fases. La profunda Edad Media, con su escolástica, con sus crueldades, con su Inquisición, todos los crímenes de la Iglesia, que todas se cometían en nombre del bien del prójimo, luego las ideologías que prometían la felicidad, que todas ellas también fracasaron, luego el capitalismo como la última ideología que queda viva, que de hecho nos sorprende todos los días porque todos los días surgen nuevas fusiones, como si fuera la gran felicidad, y debajo de esa fusión 6.000 desempleados como resultado. Esas son las llamadas promesas de felicidad, entre comillas, evidentemente. Entonces, volvamos a lo humano, es decir, las exigencias de la Ilustración francesa y alemana: igualdad, fraternidad, libertad, y rellenar esto con contenidos. Ya se había conseguido en determinadas épocas, en los años 50, 60, incluso hasta los 70, se había conseguido civilizar a esa fiera indomable del capitalismo. Es decir, ya se podía hablar desde un punto de vista social con el capitalismo, y a eso tenemos que volver. Pero eso exige una condición, y es que los políticos y la política hagan lo que debe hacer y no sea la economía la que tenga el poder, porque desde los años 80 cada vez se toman más decisiones fuera del ámbito político y se pone en manos del sector económico e industrial, y al final lo único que hacen los parlamentos es dar la bendición en función de cómo reaccione la industria. Eso hay que acabarlo de una vez por todas, es decir, hay que establecer una serie de obligaciones. Cada subvención que se concede, porque al fin y al cabo es dinero del contribuyente, tiene que ir unida al compromiso de que se vayan a crear puestos de trabajo. Porque simplemente que la industria prometa algo no sirve de nada. Es decir, tiene que haber un elemento vinculante ahí. Y eso ya es objetivo suficiente, tarea de sobra. Entonces, con la política, hasta ahora, si seguimos así, desde luego vamos a estropear el planeta. Lo vamos a arruinar del todo, porque los recursos energéticos se nos acaban, ya somos 6.000 millones en la Tierra, como estadísticamente lo sabemos todo, ya sabemos exactamente cuándo va a nacer el ser humano número 8.000 millones, la capa de ozono la hemos estropeado, los mares están contaminados. Tenemos que ser responsables. Por ejemplo, un país como España, donde hay tantísimo sol, pues la energía solar debería aplicarse mucho más. Es una fuente de energía renovable, no es dañina para el medio ambiente, no exige mucho transporte. No obstante, esto está bloqueado. ¿Bloqueado por qué? Por la industria petrolífera, por la industria del gas natural y del carbón, es decir, todas estas industrias que funcionan a base de combustión, que en el fondo no permiten ninguna opción alternativa. Cuando a mí me dieron el Nobel, un socialdemócrata joven, que además coincide conmigo políticamente, recibió el premio alternativo Nobel, Hermann Schwer. Lleva años trabajando sobre este tema y precisamente acaba de publicar un libro que se llama La economía mundial solar, que no es simplemente una utopía desdibujada, porque de esas utopías tenemos de sobra. No, al contrario, es una visión de futuro en la que se apuntala exactamente cómo podemos proceder paso a paso para conseguir crear fuentes de energía alternativas, economías más bien alternativas, que permitan la convivencia de tantísimas personas en el planeta. Lo que pasa es que esto hay que tomárselo en serio y hay que hacerlo realidad. Sí, es un programa. En contra de la opinión de la industria, evidentemente. Yo llevo casi 30 años leyendo sus libros, señor Gras, y ahora lo escucho también, y me parece que una de sus características es, políticamente, incluso ideológicamente, la coherencia, cosa que los políticos profesionales casi nunca tienen. Me da la impresión de que en todos sus libros y en toda su vida usted discrepa de lo que podemos llamar las certidumbres en este siglo que hemos vivido, que las certidumbres se plantean como tales, pero en el fondo son falsedades que los políticos o los dirigentes de cualquier ideología plantean como certidumbres exactas y que nunca se cumplen, y contra eso debe ir siempre un intelectual. Ese ha sido su papel, por lo cual parece que usted también es en su país lo que aquí llamamos una mosca cojonera.
Bueno, yo como me veía vinculado ideológicamente, muchas veces me criticaban tanto desde la izquierda como de la derecha. Y desde hace algunos decenios estoy como entre dos sillas, por así decirlo. Y esto pues da agilidad. Yo en el fondo nunca acabo de sentarme definitivamente en ningún lado. Y esto desde el punto de vista irónico pues ya lo veo como una ventaja. Es verdad que cuesta mucho, implica un esfuerzo andar entre las sillas, pero bueno. Pero bueno, tenemos una razón para desconfiar de estas grandes afirmaciones taxativas, profundizar en las cosas, contar la historia opuesta o contraria, ver claramente que no existe únicamente una verdad, ver cómo los dogmas de fe han sido intocables a lo largo de toda la historia, cosas que decía la Iglesia Católica, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la infalibilidad del Papa o el comunismo con sus ideologías, y ahora llega la economía que dice el mercado lo aclara todo, que es una frase igual de absurda y estúpida como la Inmaculada Concepción. Lo que pasa es que se dice con ese dogmatismo despiadado y desgraciadamente hay gente que ahora mismo cree en la Inmaculada Concepción que el partido tiene siempre la razón y que el mercado también siempre tiene la razón. Bueno, nos podemos centrar un poco en mi siglo. Vamos a hablar un poco en torno a mi siglo, que hemos leído. Y me deja hablar de literatura. No, es que hablando de mi siglo podemos hablar de cualquier tema. También incluso podemos también hablar hasta de de fútbol. En mi siglo podemos hablar hasta de fútbol, por cierto. Pues sí, también forma parte del libro precisamente el fútbol, porque en mi siglo se ven algunos partidos de fútbol desde determinadas perspectivas y se echa un vistazo a las diferentes perspectivas de esa misma disciplina deportiva, porque precisamente cuando el famoso campeonato del mundo, cuando yo investigué, me di cuenta, me llamó la atención de que había muchísimas expresiones inglesas, lo cual significa que este deporte viene de Inglaterra. Se hablaba, por ejemplo, de halftime, de corner, de goal en inglés, de score, etcétera. Eso ya cambió y se germanizó en lengua alemana. Es muy significativo, a mí me ha gustado mucho la frase de ese espectador del partido entre la República Democrática Alemana y la República Federal, que dice: ha ganado mi equipo y ha ganado mi equipo, ¿no? Es decir, bueno, ahí está, en función de un partido de fútbol, toda una concepción política que es la que además late en el libro, porque en este libro y en todo su libro... Sí, en esa historia me pareció muy importante reflejar el estado esquizoide de Alemania. Ahí está el espía del este, Guillaume, bueno, el nombre no se cita, de hecho, que está espiando a Willy Brandt, al canciller, y luego tiene dos lealtades con respecto a su empleador y por otro lado con respecto al canciller, al que admira en el fondo. Pero ya le han descubierto, está detenido y le dan permiso para ver el partido en la celda. Entre Alemania y Alemania es el partido. Y ahí pues se plasma esa situación disociada de toda su existencia, es decir, la Alemania dividida, 1-0 para Alemania, pero ¿para qué Alemania? Y precisamente de esos modelos de pensamientos pues se deduce esa pequeña historia que he escrito. Bueno, no tendría el mismo problema en el partido Alemania-Hungría. No, en absoluto, porque eso es otra historia, el año 54, cuando Alemania todavía estaba marcada por esa guerra perdida, los alemanes estaban humillados y de repente vencen, campeones del mundo. Y a mí me interesaba porque era precisamente un gol de Puška, pero que se había considerado fuera de juego, y durante mucho tiempo se estuvo discutiéndose el asunto, y si ese fuera de juego se hubiera aceptado como gol, Alemania no hubiera sido campeón del mundo en el 54. Y entonces se plantea, ¿qué hubiera sucedido con Alemania? ¿El milagro económico alemán hubiera tenido lugar? Es por supuesto una pregunta irónica, una hipótesis irónica, pero que se puede plantear en literatura. Pues al igual que ocurre en los partidos de fútbol, este es el momento de nuestro breve descanso. El nuestro es el siglo XX. Nosotros somos
los protagonistas y al mismo tiempo los figurantes de su libro en cada uno de los países del mundo, no solo en Alemania, aunque este libro tiene como centro territorial Alemania. La crítica, que son lectores especializados, o se supone que lo sean, dice que este es su testamento precoz. Mire que yo pienso que más bien es un ajuste con el tiempo, que es el protagonista del libro. Bueno, desde luego en mi país también hay un grupo de gente, quizás grande o pequeño, que están esperando que llegue mi testamento. Pues yo les digo que paciencia. No, no es un testamento. Sí, claro que es verdad que tiene un cariz positivo, posesivo este título. Es decir, yo he tenido que sumergirme en gran cantidad, en un marasmo de informaciones, y luego de ese material, muchas veces tan seco, he tenido que encontrar la chispa que encendiera ese fuego. 100 años de historia. Pero al darle esto al lector, le doy la posibilidad que mi siglo se convierta en su siglo, es decir, él se reconoce. Máxime cuando únicamente describo a personas que no han hecho historia, es decir, no eran poderosos. Son gente de a pie a las que les ha sucedido la historia, tuvieron que soportar la historia les ha hecho verdugos, también víctimas, o a personas que se dejan arrastrar por la mayoría, o a perseguidos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, que siempre de su reducida experiencia han percibido la historia, y muchas veces con mucho dolor. Y esto es lo que a mí me atraía tanto, es decir, de esa multiplicidad de voces hacer un haz y conseguir de eso hacer una historia. Ahora, ¿es posible, señor Grass, que ese pueblo innominado, usted por ejemplo no cuenta nunca la historia de los héroes en sus libros, no son los que van ganando las batallas, los que van en primera fila, sino los soldados que arrastran los pies por el lodo, la madre que sufre, en fin, el ciudadano corriente no puede contar su historia. Al final se produce la paradoja de que tiene que ser un escritor, un artista, que es usted, que no es un hombre medio corriente, que ya está en la historia, que es un poco héroe de la historia, el que tiene que interpretar al ciudadano medio. ¿Cómo lo hace? Pegando el oído a lo que se dice, a la realidad. ¿Hasta qué punto entonces no se subjetiviza el sentido de lo popular? A lo mejor le he preguntado una bobada absoluta. Bueno, pero yo creo que el artista en el escritor es algo que tiene que poder hacer, es decir, tiene que saber abstraer de sí mismo, tiene que ser capaz de meterse en el pellejo de la persona, del personaje ficticio que ha creado, incluso los personajes que le resultan incómodos o peligrosos. Hay, por ejemplo, algunos narradores en mi libro que tienen una posición política totalmente distinta a la mía, de los cuales yo tengo miedo, pero que yo tengo que ver también porque constituyen la historia. Es algo que pertenece a la historia y no se puede soslayar. Un escritor que se niega a meterse en ese interior de los personajes que despierta a la vida, pues está fallando en su profesión. Es decir, lo único que puede hacer es escribir sobre su propio ombligo, y los ombligos propios pueden ser muy aburridos. Pero al final, señor Grass, reconozcamos, es decir, usted se supone que como todos los intelectuales y algunos creadores, aunque eso no esté muy de moda desgraciadamente, usted es la conciencia o la voz de los que no tienen voz, de los derrotados, de los vencidos. Sin embargo, su lucha, que es por tener esa voz, triunfa. Su voz triunfa. Usted es un triunfador. Es una paradoja que también corresponde a mi siglo. Pero bueno, esa es la tradición más hermosa que tenemos, al fin y al cabo. Es decir, la literatura de la Ilustración europea fue prohibida por todo tipo de facciones políticas, grupos de izquierda, de derecha, y no obstante ha sobrevivido, se ha sabido imponer. Seguimos leyendo El Cándido de Voltaire y Jacques Le Batailliste de Diderot, seguimos leyendo estos libros, nos forman,
y se escribieron dentro de una tradición literaria determinada, y es siempre esa tradición que se encuentra dentro de esa tensión del poder y el no poder, etcétera. ¿Sabe lo que me parece realmente admirable y muy difícil para un escritor y para un hombre como usted, que además es consciente crítica de la sociedad, que ha reflexionado mucho sobre la política, que ha actuado incluso en política, es la distancia que en algunos momentos puede resultar afectiva con el contrario? Es decir, la capacidad de situar al contrario con una mirada que puede ser a momentos irónica, pero por otro tiempo casi como condescendiente. Estoy pensando, por ejemplo, en los capítulos que usted dedica a los años del nazismo y exactamente a los años de la Guerra Mundial, esos encuentros de viejos compañeros, de viejos camaradas, que alguno intenta contar su batallita desfigurando la historia, y siempre hay alguien, que no sé si es usted mismo, el distante espectador, que siempre subraya que no fue héroe, o que no pudo contar, o no quiso contar, aquello que realmente en su momento debió de ser una página en un libro. Sí, los sin voz, los que están sentados en el banquillo de los perdedores, a los que les acaece la historia, es decir, que no se pueden defender. Esos son mis personajes, desde el tambor de hojalata, pero también en la protesta que surge de ahí. Esa es mi perspectiva, pero al mismo tiempo también está ahí el deseo de expresar algunas cosas que yo mismo he sufrido, como por ejemplo la pérdida de la patria, y compensarlo con medios literarios. Por ejemplo, mi ciudad nativa, Danzig, la perdí. Iniciamos una guerra de manera criminal, Hitler celebró un pacto con Stalin, con lo cual toda Polonia pasó del este al oeste, perdieron sus provincias del este, Dansk acabó siendo polaco, a mis padres los echaron de su tierra, un destino espantoso, pero yo lo tuve que aceptar. Pero por esta razón no estoy resignado, porque pensé, y eso fue mi tema ya desde joven, desde autor joven, este tema se puede conjurar con instrumentos literarios. Y entonces ahí, al escribir, la literatura recibe un cariz algo obsesivo. Es lo único que puede, la literatura en el fondo es la única que puede hacer algo, es decir, algo que no existe, conjurarlo y convertirlo en realidad. La sorpresa para mí fue que el público polaco, las nuevas generaciones, también le ha gustado mucho. Estos que viven en Gdansk ahora mismo también eran refugiados que venían de Lemberg, de Gradmo, y que resulta que comprendían perfectamente esto, porque ellos mismos eran refugiados, fugitivos. Y ahora de repente, a través de mis escritos, ven el telón de fondo alemán. Hasta entonces prácticamente vivían sin historia, porque desde el punto de vista ideológico, fuera la Iglesia católica o la ideología comunista, se decía siempre, esto es tierra polaca desde siempre, el típico concepto nacionalista. Y eso no es cierto, y estas generaciones imaginaban que eso no era verdad. Entonces en mis libros ven que eso no es así. Incluso sin que los alemanes, por su parte, tengan exigencias nacionalistas. Es decir, se acepta ese pasado, pero al mismo tiempo la literatura consigue reavivar algo que está perdido, devolverle la vida. Precisamente hace unos años tuve una conversación con Salman Rushdie, el escritor anglo-indio, y él perdió su ciudad, Bombay, y yo Gdansk, y precisamente desde esa pérdida hemos sacado algo positivo, porque lo hemos conjurado en el plano literario, la patria perdida. Probablemente la patria es algo que siempre se ha perdido. Porque yo conozco personas que desde el momento en que nacieron se han quedado allí sentados donde estaban, es decir, no se mueven jamás, y que en el fondo no entienden muy bien dónde están, y entonces adquieren cierta inmovilidad. A mí, mis experiencias me han dado cierta agilidad, movilidad. Yo puedo vivir en muchos lugares, no tengo que arraigarme en ningún lugar. Yo sé lo que es patria, sé lo que es la pérdida de la patria, y desde entonces me muevo por el mundo.
Pero por cierto, en todo su discurso incluso, y sobre todo el literario, hay una verdad. Es decir, usted, a pesar de los triunfos, a pesar de que es efectivamente una conciencia de los sin voz perfectamente reconocida en el mundo entero, usted se sabe un exiliado. Y una vez decidió incluso hacerlo realidad e irse a Calcuta después de la publicación, si no me equivoco, de La Rateza, tomando por coartada, digámoslo así, que la crítica o Alemania, o el fantasma crítico de Alemania, había rechazado el texto de La Rateza. ¿Qué encontró en Calcuta? Bueno, exilio no, eso hubiera sido exagerado, lo de exilio. De vez en cuando necesito un poco de distancia de esta patria alemana mía, que me agota un poco. Me voy a España o a Portugal, a Dinamarca. Este viaje a Calcuta ya lo había deseado desde hace mucho tiempo. Yo conocía esa ciudad de una visita breve, conozco muchas otras ciudades asiáticas, pero allí en el fondo es que se reúnen todos los problemas de nuestro mundo. La carga del colonialismo desde el punto de vista europeo, la superpoblación, los refugiados de muchos países, hindúes y musulmanes viviendo juntos, muchas sectas, la intolerancia y la tolerancia, todo junto. La gran vitalidad de la población bengalí por un lado y luego su existencia paupérrima por otro, metidos allí en unos barrios pobres, destinados a no salir de allí, grandes éxitos técnicos, innovación por todos lados, al margen, pero en el fondo, en el centro, un sistema compartimentado que funciona de manera despiadada. Y esto, por un lado, me hizo entender muchas cosas, pero también el hecho de sentirse extraño en un lugar. Al principio no podía escribir, se me acababan las palabras. Y entonces me ayudó mucho dibujar, el hacer bocetos por la calle, el acercarme al objeto dibujado, y luego ya poco a poco me vinieron las palabras, y así surgió este libro. Sí, este es justamente el libro que yo tengo entre las manos y que estoy repasando, que seguramente es uno de los momentos vitales y seguramente expresivos de Günter Grass más duros, más terribles, el trazo más negro, dolorido. Cualquiera que haya estado en la India realmente habrá podido experimentar las sensaciones. Pero este es un libro en el que al mismo tiempo aparece el poeta Günter Grass, el narrador Günter Grass, casi el periodista Günter Grass, porque va describiendo su viaje. Y déjame que me salga del libro para hacerle una pregunta. Allí hay un momento en que a usted se le representa en la India los plebeyos. Y eso me permite preguntarle por el Günter Grass, autor teatral. ¿Eso lo ha parado usted el intento de acercarse al teatro? ¿Fue un momento? Ja, auch wieder zu nähern. Sí, acercarme de nuevo. Bueno, yo escribí una vez una pieza, los plebeyos ensayan la revolución. De hecho, bueno, la famosa primera revolución de los berlineses contra el sistema soviético comunista fue, digamos, muy controvertido. Y luego había un director bengalí al que le atraía mucho representar esto con los medios del teatro bengalí. En fin, ahora mismo hay un gobierno de izquierdas allí, incluso también un partido comunista muy fuerte, de marca stalinista muy clara. Yo me di cuenta en los ensayos que la mitad de los actores pertenecían al partido comunista. Entonces yo les dije, ¿no tenéis problemas si actuáis en esta obra? Y me decían, sí tenemos problemas, pero es que en esta pieza, en el segundo acto, tenemos la posibilidad de romper una foto de Stalin. Y entonces dice, normalmente eso el partido no nos lo permite, entonces es un escape maravilloso. Tuvo una aceptación controvertida, pero a mí me gustó mucho la experiencia. Yo quisiera regresar a algunas de sus críticas que también se mueven en los últimos libros, no solo el de la crítica a la reunificación alemana tal como se hizo, sino a la construcción europea con todo lo que significa. Usted sugiere que cerrar las fronteras al tercer mundo
o a lo que se entiende por tercer mundo, que es el mundo exterior a Europa y que sin embargo nos rodea, es el peor suicidio de la construcción de Europa. ¿Usted no cree, señor Grass, que también, sin culpar, sin responsabilizar excesivamente el tercer mundo, es decir, las clases dirigentes del tercer mundo, tienen mucha responsabilidad en que en lugar de ser otro mundo sean tercero y hasta cuarto? Que no solo los llamados ricos son los que tienen la culpa de la pobreza de los pobres. Sí, claro. Entre tanto, allí hay una oligarquía con el poder que conocemos de Filipinas, pero muchas veces cuentan con el apoyo de los gobiernos occidentales. Claro que el Papa es corresponsable de la superpoblación. Me parece increíble que un señor del que podemos suponer que conoce muy poco a las mujeres, precisamente porque es cura, por así decirlo, habla en interés, en nombre de las mujeres, y les obliga a parir niños que ellas, por unas determinadas razones, no quieren parir. Me parece una pretensión verdaderamente increíble, que además tiene sus consecuencias hasta los países del tercer mundo. Y resulta que si nosotros ahora mismo dejamos esa carga de la deuda pesando sobre estos países, de vez en cuando una pequeña condonación, una reducción de los intereses, etcétera, pero no cambiamos la situación verdaderamente, y luego encima lo que hacemos es dominar también la bolsa de las semillas. En el fondo, con ese mercado de las semillas estamos impidiendo la independencia agrícola de esos países. Y bueno, así es que nuestro poder entra en esos países. Y si queremos reducir ese flujo de inmigrantes que vienen hacia acá, ayudemos allí, in situ. Porque ahora empieza otra vez el rearme. América ahora ya tiene otro enemigo. Es decir, ahora de lo que se trata es de garantizar la materia prima, los recursos energéticos. En efecto, se podría conseguir muchas cosas en el tercer mundo si se quisiera. Y si ahora entran muchos, cientos de miles, incluso millones de personas en Europa, pues ¿por qué no? Si prácticamente nosotros, con nuestro hijo y medio por familia, no vamos a sobrevivir. En mi familia, yo por ejemplo tengo una nuera brasileña, otra de Italia. Es una maravilla porque es un lío de idiomas enorme, enriquecimiento puro, porque únicamente a través de la convivencia de las culturas surge algo nuevo en ese crisol, porque si no nos ahogamos en nuestra propia salsa, todo es estéril y no vamos a ningún lado. Tendremos un solo instrumento monetario, una única moneda. El euro afortunadamente tiene muchas riquezas lingüísticas. Yo creo que ya aproximándonos al final de esto, que lamentablemente, bueno, es una conversación con plazo, con comienzo y final determinado, le quería plantear una cuestión. Me ha llamado mucho la atención su afirmación de que hay que pensar en la literatura subversiva como posibilidad de que exista la literatura realmente, pero también una afirmación: hay que abrir las heridas que están cerradas en falso. Bueno, eso quiere decir también, en una sociedad como la española, usted de alguna manera lo critica, no se ha profundizado sobre lo que pasó en nuestra guerra civil, en ese periodo, en la época de la dictadura, se ha ido como para otro lado. Eso es lo que yo pienso que usted quiere decir como la herida cerrada en falso. ¿No teme que se pueda dar el fenómeno de que sea también, al contrario, como abrir la caja de Pandora y que de repente no sepamos qué pueda pasar? Sí, bueno, esa fase la hemos tenido nosotros en Alemania. Después de la guerra hacíamos como que el nacionalsocialismo había sido como algo momentáneo de los alemanes, es decir, Hitler y sus esbirros,
Y luego nos olvidábamos de que una mayoría de la población quería a Hitler. Es decir, a medida que él iba ganando y mientras ganaba y tenía victorias, le apoyaba el pueblo. Además, el pueblo alemán sabía más de lo que reconoció después. Y esto siguió así hasta el 68, cuando surgió una generación de la posguerra que empezó a hacer preguntas. Papá, ¿tú qué hiciste durante la guerra? El abuelo, ¿qué hizo durante la guerra? Y empezó un debate social muy amplio. No sé en qué fecha sucederá esto en España. Bueno, quizás surge además de otra manera, pero probablemente haya alguna generación que en algún momento pregunte y los mayores tendrán que dar respuestas. Porque los jóvenes dirán, hay algunos que admiran todavía al general Franco, pero era un golpista, porque esta república la había querido el pueblo y la había votado, y este golpista la destruyó. En fin, todas estas cosas hay que demostrarlas hasta todos los detalles, porque incluso muchos partidos han estado viviendo, muchos partidos comunistas han estado viviendo con la idea de que estaban del lado de los republicanos, mientras que desde Orwell sabemos exactamente cómo funcionaban esos comunistas y cómo asesinaban a los anarquistas a mansalva. Entonces son todas esas verdades que tenemos que asumir, tenemos que tomar nota de ellas, simplemente, aunque solo sea para demostrar cómo, de manera negligente, puede haber criaturas como Franco, que puede obtener poder y violar a todo un pueblo. Es decir, que de ese fantasma del miedo al comunismo se pueda uno unir celebrando pactos diabólicos con la Iglesia y al final 500.000 de personas asesinadas. Digo yo que habrá una generación en España que empezará a hacer muchas preguntas. Y luego la literatura en general es la que mejor colma las lagunas y la que busca las lagunas. Está Max Aub, esa trilogía en 6 volúmenes, ahora empiezan a aparecer en Alemania los 2 primeros. Es una obra de 6 volúmenes del horror, de las posibilidades y de los horrores del ser humano. Y bueno, yo insisto en que esas ideas hay que descubrirlas y sacarlas a colación. Déjeme hacerle una última pregunta al día, que lo considero absolutamente al día de lo que está ocurriendo en Londres y con Pinochet, ya que hablamos de literatura. ¿Cuál es su opinión sobre el caso Pinochet y el caso Chile? Que tiene que ver con Alemania también, por cierto, desde el punto de vista de la memoria. Pues todo esto tendría que haber sucedido mucho antes, cuando ese hombre todavía estaba capacitado para la negociación. Ahora se ha tomado esa decisión en Londres, pero esto se va a prolongar con el recurso, etcétera, y luego por razones de salud probablemente ya no esté capacitado de hablar y negociar. Pero el hecho de que en el futuro los dictadores, los militares deban tener miedo de que más adelante les exijan rendir cuentas, eso me parece excelente. Pues casi todo lo demás está en los libros, y hasta esta respuesta implícita, yo creo, Juancho, a lo mejor tú y yo hemos pensado lo mismo en este libro, en ese personaje de mi siglo, que es el que construye el recinto de cristal blindado en que se encuentra Eichmann, y al final termina diciendo algo así como que sonreía, como que Eichmann sonreía. Pues a lo mejor un día esa es la imagen de Pinochet entre un cristal blindado. Pues gracias a Günter Grass y en mi siglo, yo creo que los hombres de hoy podemos encontrar la clave de la mayor parte de los problemas con los cuales nos enfrentamos, porque no es una narración histórica personalizada con grandes momentos, sino un repaso a todo lo que ha sido 100 años convulsivos de la historia de la humanidad. Y me parece muy generoso, Juancho, el detalle final, que 1999 sí, no aparezca como el año del premio Nobel, el premio Príncipe de Asturias para Günter Grass, sino el año de una anciana de 103, que mira hacia el futuro con la única esperanza de que, pero por con Dios, esperanza, que no haya guerra, que no haya guerra. Señor Grass, ha sido para nosotros un placer grande tenerlo en los libros. Muchas gracias por su generosidad y sobre todo por los libros.
Pues después de esta conversación con Günter Grass, vayamos, Eduardo, a nuestras recomendaciones. Hoy tendrá que ser forzosamente breve porque valía la pena que el máximo de los minutos nos ocuparan las palabras de Günter Grass, pero curiosamente yo pienso que, al hilo de lo que hemos hablado con él, recomendar la lectura, el estudio, porque es una obra de estudio, de esta biografía que ha aparecido recientemente de Ian Kershaw sobre Hitler en el periodo 1889-1936, porque este profesor inglés, que por cierto es el documentalista de una serie de la BBC sobre el nazismo que ha sido muy premiada, se ha querido detener en ese año, del año 36, antes de entrar ya directamente en lo que podría ser la guerra civil española, y por tanto también el comienzo de la Segunda Guerra Mundial para muchos historiadores. El trabajo de Ian Kershaw, él lo explica, va en contra incluso de lo que eran sus convicciones. Él siempre pensaba que un buen historiador no debería acudir a la biografía, no fijarse en el caudillo, en el protagonista, sino en todo el contorno social. Pero al final fue tentado por hacer esa biografía, y lo que ocurre es que lo que termina poniendo de manifiesto él, algo que también en alguna de las obras de Günter Grass, queda explicitado, es que era raro que en una sociedad que no fuera como la alemana, y él lo describe así, una sociedad culta, moderna, técnicamente avanzada y burocratizada, no fuera donde se produjera el fenómeno del nazismo. Y que Hitler, si no hubiera coexistido con sus alemanes de aquella época, seguramente no habría llegado al disparate que luego fue. Esto es una biografía de un profesional estudioso, y yo les digo que algunas veces también un novelista puede dar una visión a lo mejor más auténtica con su búsqueda de sensaciones, de emociones, que en la apoyatura de tantos y tantos documentos de primera mano. Así que si ustedes en algún momento se interesan por la biografía de Hitler de Kershaw, piensen también en este Führer, una novela de Alan Pryor, donde hay mucho elemento documental. La imaginación a la literatura. A la literatura. Bueno, vamos a otra cosa más pequeña. Yo tengo hoy la recomendación. O más grande. Bueno, tú sabes que en los frascos pequeños, como dicen el tópico popular, de repente están las cosas grandes. Yo querría recomendar, Eduardo, hoy el libro de un pintor, puesto que hemos estado con un escritor grandísimo que pinta, y no pinta precisamente mal. Este es un pintor que se llama, y ustedes lo conocen, José Luis Fajardo, que por fin se ha atrevido a lanzar a la imprenta y a la librería algunos de sus textos. Son unos textos que se llaman Los Papeles Rotos, editados por la Condición Insular de Tauro Ediciones. Y aquí lo que se delata en estos textos es que, gustándome mucho, como a ti, José Luis Fajardo, como pintor, se delata, se descubre y se desnuda un escritor que debía de estar más en las manos de los lectores. Los Papeles Rotos es, en todo caso, y no lo saquemos de aquí, una muestra, una huella dactilar, una cicatriz, un tatuaje, como ustedes quieran, de un dibujante, de un pintor que finalmente se ha decidido a dar a la imprenta parte de esos dibujos que son sus palabras, que hasta ahora eran puro silencio. Hay una definición en términos interrogativos que voy a leerles a ustedes, si me lo permiten, Eduardo, que es, en definitiva, una parte del corazón de Los Papeles Rotos. ¿Qué es la pintura sino el intento de fijar la imagen de la otra realidad, o un gesto manual para ganar la libertad contra el tiempo? Pues como recientemente nos ocupábamos de la personalidad, por ejemplo, de Dalí, y recordábamos lo buen escritor que era, lo que profundizaba precisamente en las ideas que luego iban a ser trasladadas al lienzo o a cualquier otro material para la expresividad del artista, pues he aquí que esa es una continuidad entre los contemporáneos, en el caso de José Luis Fajardo. Y este es el último momento ya del programa Los Libros, porque nos despedimos de ustedes y esperemos que nos recuerden la próxima semana y que nos busquen en la 2 de Televisión y en el canal internacional.